Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. El pasado 8 de noviembre de 2022 se llevaron a cabo las elecciones al Senado de los Estados Unidos. 34 de los 100 escaños del Senado se disputaron en elecciones ordinarias, cuyos ganadores cumplirán mandatos de 6 años en el Congreso de los Estados Unidos a partir del 3 de enero de 2023 al 3 de enero de 2029. Los senadores se dividen en 3 grupos o clases, cuyos mandatos se escalonan de modo que se elija una clase diferente cada 2 años. Sin embargo, el control del Senado sigue en el aire tras varios días después de la votación y a la espera del conteo de decenas de miles de votos en Arizona y Nevada. Por otro lado, Georgia irá a una segunda vuelta para dirimir su escaño en la Cámara Alta. Con el cierre de los colegios electorales, el control del Congreso estadounidense aún no está definido. El conteo provisional arrojó una ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes y las tablas en el Senado, donde hasta ahora se repartían el 50% de los escaños demócratas y republicanos. Entre los triunfadores de dicha jornada electoral está el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien logró la reelección, con lo que consolida sus aspiraciones a la presidencia de Estados Unidos en 2024. Por otro lado, el expresidente Donald Trump volvió a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso. Hay pocas elecciones tan cerradas como las que aún se desarrollan en el tercer distrito de Colorado. Allí, Lauren Boebert se enfrenta a Adam Frisch. La mayoría de los medios y encuestas habían pronosticado que Boebert no tendría problemas para reelegirse a un segundo mandato, pero no fue así. De momento, es una de las pocas carreras que quedan por definirse. Frisch va a la cabeza con más del 95% de los votos contabilizados, pero su ventaja es solo de 64 sufragios. Todo parece indicar que la contienda irá a un recuento manual. Por otro lado, con el triunfo de los republicanos en Montana, se les da la llave de la Cámara de Representantes y se colocan a la cabeza en el conteo de votos en 11 distritos que podrían definirse en las próximas horas, a la espera de los resultados en los estados del oeste como California, Arizona, Oregon y Nevada. Cabe mencionar que uno de los temas que fueron prioridad durante las campañas fue el tema del aborto. En el estado de Kentucky, donde los republicanos dominan ambas cámaras, se ha convertido en el cuarto de 5 estados, junto con Michigan, California y Vermont, que han protegido los derechos de las mujeres en la jornada electoral. Con información de El País, The New York Times y BBC Mundo, y redacción de Mariel Cabello, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche, con nuevos temas, nuevos invitados y nuevas reflexiones. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que nos pueden seguir en los canales de YouTube de Construyendo el Debate y en Spotify. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales toda la semana. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Esta noche en Construyendo el Debate hablaremos sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos, la disputa por el Congreso. Y para ello platicaremos con el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo. Él es licenciado en Comunicación y Periodismo, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Doctor Tomás Milton, es un gusto tenerlo aquí. Muy buenas noches. Muy apreciado, Carlos Correa. Saludos. Es un gusto poder estar contigo en el podcast, en esta ocasión para conversar sobre las elecciones de medio término efectuadas el pasado 8 de noviembre en Estados Unidos y cuyos resultados serán relevantes para el resto de la actual presidencia, encabezada por el demócrata Joe Biden. También dan inicio a lo que podría ser el perfil
del Partido Republicano para postular en 2024 a su candidato y hacerse de la Casa Blanca. Doctor Tomás Milton, para abrir esta conversación quisiera hacerle una pregunta muy general para poder ubicar también a nuestro público sobre cómo funciona el sistema electoral estadounidense. En ese sentido, vale la pena recordar que este es un país que funciona como una república federal constitucional, con un régimen presidencialista, pero en el que existe una división de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en ese sentido, como parte de su sistema electoral, en la Unión Americana se celebran cada 4 años elecciones presidenciales y se permite a los mandatarios en funciones participar para obtener una reelección. Por cierto, es un modelo de votación indirecta, ya que los ciudadanos votan por 538 representantes que participarán en un colegio electoral, del cual se elegirá tanto al presidente como al vicepresidente. Eso es lo que corresponde al Poder Ejecutivo. En el caso del Poder Legislativo, los legisladores federales son votados de forma directa por la ciudadanía y cada 2 años se efectúan sufragios para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, que está integrada por 435 diputados, mientras que en el Senado los elegidos durarán 6 años en el cargo, pero cada 2 años se renueva 1/3 de los 100 senadores que integran dicha Cámara. Por cierto, son 2 senadores por cada estado de la Unión Americana. Y también es necesario destacar que los legisladores no tienen límite en el número de reelecciones que pueden alcanzar. De hecho, de manera habitual, la mayoría, tanto de representantes como de senadores, alcanzan la reelección. En tanto, el Congreso en general tiene la autoridad, por ejemplo, de promulgar leyes y declarar la guerra, pero cada cámara tiene sus propias facultades. Por ejemplo, la de representantes tiene como prerrogativas someter a juicio político al presidente, a los jueces de la Suprema Corte, también puede elegir al presidente en caso de que haya un empate en el colegio electoral, aprobar tratados comerciales y aprobar la ley de presupuesto federal anual. De la misma forma, el líder de la Cámara es considerado el tercero en la sucesión presidencial. Por su parte, en el Senado, existen como facultades exclusivas confirmar designaciones presidenciales en la Corte Suprema, en los tribunales federales y también los nombramientos de funcionarios en determinadas carteras del gobierno federal. También aprueba tratados internacionales, no comerciales, actúa como jurado en casos de juicios políticos, ya sea en contra del presidente o jueces de la Suprema Corte, y en caso de empate en las votaciones dentro del propio Senado, es el vicepresidente quien puede sufragar e inclinar el fiel de la balanza. Es importante destacar que en ese sentido, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es quien tiene este voto de desempate en el Senado. Debido a todo lo anterior, resulta de gran importancia para el presidente en turno tener mayorías en ambas cámaras, de hecho para cualquier presidente. ¿Con qué fin? Para poder avanzar en la aprobación de iniciativas que le permitan desarrollar proyectos de nación. Un Congreso polarizado y sin mayorías siempre va a complicar o impedir a los mandatarios avanzar en sus agendas. En ese sentido, es necesario recordar que antes del 8 de noviembre del actual año, los demócratas tenían mayorías mínimas, pero eran mayorías en las 2 cámaras. Y en ese sentido, hemos de destacar particularmente que el gran reto para Joe Biden y para los demócratas era no perder las 2 cámaras en las elecciones realizadas el pasado 8 de noviembre. Gracias, doctor. Qué interesante respuesta nos acaba de dar. Nos deja muy ilustrados para los que no conocíamos a detalle cómo funciona el sistema electoral estadounidense. Y aquí voy a rescatar algunos puntos que nos acaba de mencionar para que nuestro público tenga un poco claro, o mucho más claro, por decirlo de alguna manera, cómo funciona este sistema, a pesar de que usted lo dijo de forma también muy clara y atinada. Es una república federal constitucional con la división de poderes como lo tendríamos aquí en México: ejecutivo, legislativo y judicial. Es un modelo de elección indirecta que es a través de un colegio electoral. Así se selecciona o se elige al poder ejecutivo, es decir, al presidente de Estados Unidos. Los legisladores, como usted nos lo acaba de mencionar, sí son votados de forma directa.
No hay un límite en el número de reelecciones para ellos. La Cámara Baja tiene como facultad elegir al presidente en caso de empate y el líder de la Cámara es el tercero en la línea de sucesión presidencial. El Senado actúa como jurado en juicios políticos y en caso de empate es el vicepresidente quien tiene el voto de desempate en el Senado. Muy interesante lo que nos acaba de mencionar y de explicar, y esto nos da pie a la segunda pregunta, doctor Tomás Milton. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación antes y después de estas pasadas elecciones que se realizaron el 8 de noviembre? Tengo que señalar que particularmente debemos de diferenciar siempre a los medios tradicionales, entre ellos la prensa escrita, la radio y la televisión, de las redes sociales electrónicas. Sobre los primeros medios, los tradicionales, se apreciaron coberturas noticiosas bastante editorializadas. Por ejemplo, medios como Fox News o The Washington Post ensalzaban constantemente a los candidatos republicanos, sobre todo a los que eran apoyados por Donald Trump, mientras que cadenas como CNN o el periódico The New York Times se mantuvieron en una línea editorial más liberal. Sin embargo, también debe destacarse que la cobertura que se hizo en los medios tradicionales sobre el derecho al aborto y el peligro que corría la democracia, si ocurrían hechos como la toma del Capitolio en enero de 2021, también influyeron en la opinión pública de cara a este proceso electoral, que no solamente se centró en el tema de la inflación o la falta de un mayor crecimiento económico. Sobre los medios alternativos y las redes sociales electrónicas, de nueva cuenta se observó una guerra de descalificaciones y de noticias falsas, alimentadas sobre todo por seguidores de ultraderecha y también de Donald Trump, así como por negacionistas. De nueva cuenta se utilizaron las diferentes plataformas digitales para sembrar dudas sobre la legalidad del proceso electoral y para denostar a minorías, entre ellas por ejemplo a los inmigrantes sin documentos y a los grupos de la comunidad LGTBQ. Interesante respuesta a lo que nos acaba de dar, también nos clarifica muchísimo el papel que han jugado los medios de comunicación tradicionales y también las redes sociales. Y aquí también voy a rescatar algunas ideas que nos acaba de mencionar. Hay que diferenciar los medios tradicionales de las redes sociodigitales y los medios alternativos. Los primeros, los medios tradicionales, tuvieron una cobertura muy editorializada, mientras que los segundos estuvieron plagados de falsas noticias o fake news, también como se le conocen, orientadas para difundir ideas de extrema derecha. Muy interesante esto que nos acaba de mencionar. Y aquí vamos a hacer nuestro primer corte y único corte de la noche. Vamos a escuchar En el Librero y regresamos. En el Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te has preguntado cuáles son las paradojas de la sociedad, la cultura y la política? ¿Cómo las formas de participación política se han transformado dentro de la sociedad contemporánea? ¿Cuáles son las repercusiones de la mediatización dentro de la opinión pública? ¿Cómo se llevan a cabo las relaciones entre medios de comunicación y el poder que manejan? Esto y más lo podremos responder con ayuda del libro Desafíos del escrutinio mediatizado, un debate pendiente, coordinado por el responsable académico Daniel Peña Serret. En su introducción nos explica que desde la época de los años 90, los cambios en las creencias y valores políticos abren paso al escrutinio público, que da cauce a la inconformidad de las personas ante las respuestas del poder político institucional, haciéndoles buscar alternativas frente a tales respuestas. En el primer capítulo se nos explica que la mediatización es una aproximación o un enfoque particular dentro del campo de la comunicación y al mismo tiempo un cambio de paradigma en la investigación de los medios de comunicación usada en la práctica social. Es considerada como proceso en tanto que se concibe como crecimiento lineal, desde la fase verbal de la comunicación humana hasta su modalidad digitalizada en red. La perspectiva institucional, por otra parte, examina las transformaciones en las prácticas de diversas instituciones como consecuencia de adoptar y adaptar formatos y canales de comunicación mediática en su funcionamiento. Algunos consideran que los medios de comunicación consiguen poder desde su lógica institucional vista desde el neoconstitucionalismo. En el siguiente capítulo se explica la especificidad de sus rasgos, sus implicaciones y sus consecuencias al tratarse de la mediatización de la política, en particular de la participación y escrutinio ciudadano.
Así, la mediatización forma parte de procesos más generales de transformación a escala global, asociados a la mundialización del capitalismo y del Estado democrático liberal, a la vez que atañe a la construcción social de la vida cotidiana, la sociedad y la cultura en su conjunto por cualquier medio de comunicación humana. Más adelante, en el capítulo Mediatización de la opinión pública, una visión desde la teoría de los sistemas sociales de Luhmann, se explica que en la sociedad moderna los individuos no pueden ser localizados exclusivamente dentro de ningún sistema social particular. Luhmann sostiene que los subsistemas y organizaciones, incluyendo el sistema político, deben ser conceptualizados como excluyentes de los hombres en tanto unidades psicoorgánicas. Los seres humanos podemos ser miembros de muchos sistemas sociales simultáneamente. En el operar de los sistemas sociales humanos, el mecanismo fundamental de interacción es el lenguaje. En el capítulo La sororidad en el activismo feminista digital, se explica que la sororidad es un afecto mediatizado que es central para el activismo feminista, pues ha permitido crear y vincular lealtades afectivas entre mujeres pertenecientes a distintas clases sociales, resignificando entonces a la sororidad como una emoción política vinculada a la identificación a partir del sexo y del género. Se puede decir que son emociones y afectos susceptibles de ser mediatizados, pues están implicados componentes sensitivos, cognitivos y sociales. Así, las plataformas de comunicación digitalizada en red son un laboratorio idóneo para analizar expresiones emocionales y afectivas. Los activismos feministas se han hecho presentes en la agenda pública al manifestarse, vincularse y organizarse en acciones colectivas, por ejemplo, las denuncias públicas virtuales, así como la lucha incesante por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ya en la última parte del libro, donde se explica la participación política de los chicanos, se estudió la influencia que tuvieron las redes sociodigitales en la persuasión a la población chicana, con el objetivo de que se movilizaran y votaran por Barack Obama, candidato del Partido Demócrata durante las elecciones presidenciales de 2008. La participación política se ha transformado en un proceso continuo de clasificación de identidades, asuntos y hechos políticos a partir de contenidos mediatizados por categorías ideológicas. Se trata de un proceso de mediación cultural en el que circulan contenidos políticos. El escrutinio ciudadano es vulnerable a la mediatización. Así, el papel de los partidos políticos es medir su eficacia como articuladores de demandas particulares, dirimir los conflictos sociales y rendir cuentas de su capacidad de respuesta. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Carla Michelle García Reséndiz. Hasta la próxima. Estamos ya de vuelta en Construyendo el Debate. Mi nombre es Carlos Correa y estamos platicando con el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, que es profesor investigador adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Y estamos hablando sobre las elecciones intermedias que acaban de suceder el pasado 8 de noviembre de Estados Unidos para renovar el Congreso. Doctor Tomás Milton, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿El voto hispano fue clave en la lucha entre demócratas y republicanos por el Congreso en las pasadas elecciones? ¿Qué nos puede decir al respecto? Me permito subrayar que las elecciones de medio término confirmaron de nueva cuenta que no existe una sola comunidad latina que vote en bloque. Y muy a pesar de que en medios de comunicación se reitera antes de cada proceso electoral que su participación será clave debido a que representa a esta comunidad latina poco más del 13% del electorado, alrededor de unos 31 millones de personas que pueden votar, en la realidad se ve una gran dispersión del sufragio entre candidatos demócratas, republicanos y hasta independientes. En el pasado, es cierto, se ha identificado a los latinos con las plataformas del Partido Demócrata, pero en la práctica y hoy en día también existe un apoyo creciente que reciben candidatos republicanos por parte de ciudadanos de origen latinoamericano. Y esto obedece sobre todo a dos factores. Uno, existe una gran diversidad de nacionalidades latinoamericanas viviendo en Estados Unidos y por ende también de intereses. Basta recordar, por ejemplo, que los cubanos en Florida se identifican regularmente más con los republicanos, o los puertorriqueños y mexicanos que dividen cada vez más su voto entre demócratas y republicanos. Y B, o la segunda gran razón que nos podría permitir explicar esta
diferenciación del voto latino. Los ciudadanos de ese origen latinoamericano votan en función de sus intereses en Estados Unidos, y si las propuestas electorales los convencen, votarán por rojos o por azules, según sus necesidades. Lo que sí se observó de forma particular fue una mayor participación de los latinoamericanos como candidatos, tanto para Congreso Federal como para congresos locales e incluso también en su momento para disputar gubernaturas en Estados Unidos. Qué interesante esto que nos menciona, doctor. No existe una comunidad latina homogénea que vote en bloque. Hoy en día el voto latino está dividido, ya que la comunidad latina es muy diversa en Estados Unidos. Por ejemplo, los cubanos suelen votar a favor de los republicanos, mientras que los mexicanos, nuestros compatriotas allá en Estados Unidos, suelen votar a favor de los demócratas, aunque esto ya ha ido cambiando mucho, ya está demasiado dividido inclusive el voto de los propios compatriotas allá en Estados Unidos. Y eso me da oportunidad de hacerle una última pregunta, doctor Tomás Milton. ¿Qué significan los resultados que se han contabilizado hasta ahora? Hay que recordar que este programa lo estamos grabando el 15 de noviembre y todavía hay votos que no se han terminado de contabilizar. Entonces, ahí lo adecuado de la pregunta, ¿qué significan los resultados que se han contabilizado hasta ahora? ¿Y quiénes serían los ganadores y los perdedores en esta elección? ¿Quiénes se están perfilando para ser el gran ganador y el gran perdedor, por decirlo de alguna manera? ¿Qué nos puede decir, doctor? Como saben, hasta el 15 de noviembre tenemos básicamente un escenario bastante complejo. En primer término, no se han terminado de contar todos los votos. Además, se tendrá que realizar una segunda vuelta electoral en Georgia el 6 de diciembre para elegir a un senador más. Sin embargo, con el panorama que ya tenemos y la información, se puede realizar un balance para desmitificar algunos supuestos. Por ejemplo, no se dio un triunfo de la ola o marea roja que se vaticinaba en favor de los republicanos. De hecho, de haberse dado esa oleada, sin duda habría sido una derrota muy fuerte para Biden y un reingreso triunfal para Donald Trump, pero eso no ocurrió. Insisto, con la información que tenemos en este momento, los demócratas mantendrán el control de la Cámara de Senadores con 50 lugares. Pues aunque pierdan el escaño de Georgia, en donde, reitero, se realizarán elecciones por segunda vuelta, el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris les daría a los demócratas esa mayoría simple para mantener obviamente el control del Senado. En la Cámara Baja, en tanto, aún no hay un claro ganador. Tendremos que esperar todavía más días ante el recuento de votos diferenciado que se realiza en cada estado. También hay que subrayar que en Estados Unidos pues no cuenta con una institución electoral federal como la que sí contamos en México, y por ende en ese lado de la frontera, es decir en el norte, deben de afrontar obstáculos que ralentizan obviamente los conteos. Así es que ante dicho panorama, particularmente en los siguientes 2 años del gobierno de Biden, el presidente afrontará algunos retos que me permito subrayar. Número 1. Si se confirma la victoria de los republicanos en la Cámara de Representantes, Biden tendrá muchos problemas para que le aprueben los presupuestos anuales, así como iniciativas de financiamiento dedicadas para estudiantes universitarios, fondos para mejorar servicios de salud, vivienda, etc. De por sí, el propio Biden ya tuvo dificultades con una mayoría demócrata en la Cámara Baja para tener luz verde a iniciativas que estuvo impulsando, entre ellas una para renovar la infraestructura carretera, portuaria a lo largo de Estados Unidos. Y particularmente estos problemas los tuvo porque algunos demócratas representantes no estaban en favor de este proyecto o iniciativa. Así es que va a ser más complicado ahora con mayoría republicana que puedan pasar este tipo de iniciativas, es decir, los dineros. ¿De dónde van a venir los dineros? Pues vienen básicamente de la Cámara de Representantes y entonces con una mayoría republicana será más complicado.
También el propio Biden tendría problemas para aprobar nuevos tratados comerciales, porque les reitero, tratados comerciales es una facultad que tiene la Cámara de Representantes, muy a pesar de que los republicanos han sido tradicionalmente más abiertos al libre mercado que los demócratas. Recuerden que la influencia de Donald Trump fue bastante creciente y básicamente consistió en una política de cerrar las posibilidades al comercio exterior. Por otra parte, los republicanos tampoco le darán un cheque en blanco a Biden para seguir enviando dinero a Ucrania ante la invasión rusa, algo que sin duda le complicará obviamente su agenda en materia de política exterior. En contraparte, en el Senado, Biden no tendrá problemas en la aprobación de nuevos integrantes en la Corte Suprema ante la muerte o retiro de los actuales. Lo mismo pasará con otros jueces federales y con titulares de dependencias federales que requieren, reitero, del aval de la Cámara Alta. Tienen la mayoría y podrán pasar sus nombramientos, los nombramientos de Biden. Y si bien es cierto que no se dio la oleada roja, a pesar de la alta inflación, de la baja popularidad de Biden, de una economía que no crece como se desea y de las acusaciones de haber fracasado para detener la migración indocumentada, la verdad es que las elecciones de medio término no se convirtieron en el entierro político anticipado del actual presidente demócrata y al mismo tiempo tampoco dejaron un mayor margen de maniobra en el Congreso para el mandatario. Es decir, es una situación compleja. Así es que, en tanto esto ocurre, se desvanece la posibilidad real, por desgracia, de que se aprueben en el Congreso nuevas leyes sobre migración, una gran reforma migratoria, programas temporales de trabajo o incluso la regularización final de los denominados Dreamers. De la misma manera, va a ser complicado conseguir a través del propio Congreso protección a minorías sexuales o tener una ley federal que permita el aborto a las mujeres, porque se necesitaría el aval de las dos cámaras. Finalmente, ¿cuáles son los ganadores y los perdedores de estas elecciones de medio término, en las que no únicamente se eligieron a integrantes del Poder Legislativo, también estuvieron en disputa gubernaturas, así como congresos locales? El balance de las elecciones es básicamente de claroscuros, tanto para demócratas como para republicanos. En principio de cuentas, Biden, muy a pesar de su baja popularidad y de las embestidas de Donald Trump y de otros, no perdió las dos cámaras, eso es indudable, pero tendrá muchas dificultades para aprobar sus iniciativas. Los demócratas, en general, recuperaron gubernaturas importantes como la de Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva York, Pensilvania y Wisconsin. Por otra parte, los republicanos no fueron capaces de apabullar y de arrebatar las dos cámaras a los demócratas, pero al mismo tiempo retuvieron gubernaturas importantes como la de Florida, Georgia y Texas, particularmente la de Texas y Florida, con dos gobernadores que son antiinmigrantes y que de hecho están enviando constantemente, ya sea en camiones o incluso en algunos vuelos, a migrantes indocumentados hacia estados gobernados por demócratas. Trump, por su parte, cierra la jornada electoral con algunos triunfos, como el de su ex vocera presidencial, Sarah Sanders, quien se convertirá en la gobernadora de Arkansas, pero al mismo tiempo no logró encabezar esa barrida que estuvo anunciando durante meses de los demócratas del Congreso como había anticipado. Fue incapaz de convertirse en ese líder indiscutible de los republicanos. Y, fiel a su costumbre, ahora se dedica a echar culpas a terceros y a desconocer autoridades electorales e incluso a los líderes de su propio partido, el Partido Republicano. El proceso también deja a dos grandes ganadores. Primero, a los jóvenes estadounidenses, de entre 20 y 30 años aproximadamente, que sufragaron de manera copiosa, interesados por temas como el aborto, la promoción de la democracia y el respeto a los derechos de las minorías. Salieron a votar los jóvenes y la mayor parte de ellos para defender lo que consideran que es más importante, no únicamente la economía, sus bolsillos, no, también temas relacionados con los derechos humanos, la promoción de la democracia, el aborto y el respeto, reitero, a los derechos a las minorías. Un segundo ganador es sin duda alguna Ron DeSantis. Es el gobernador de Florida.
Este personaje obtuvo la reelección y se vislumbra como el posible candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2024, en demérito de la figura hoy abollada de Donald Trump. DeSantis es un político que representa sin duda a la derecha xenófoba y nacionalista, pero es un político más tradicional, en el que podría confiar más el Partido Republicano, sobre todo en comparación de un Donald Trump que es un negacionista, populista, que reniega de las instituciones cuando pierde y cuya estrella parece se apaga. Así es que, estimado Carlos Correa, como siempre, es un gusto conversar contigo y estar en este espacio que sin duda propicia la construcción del debate. Un abrazo para ti, los integrantes de la producción, y un afectuoso saludo al auditorio. Muchas gracias por sus respuestas, doctor. Muy interesante lo que nos acaba también de mencionar en esta última respuesta. Vaya, voy a rescatar varias ideas que me parecieron muy pertinentes de lo que nos acaba de mencionar. Para el 15 de noviembre, como lo acabo de mencionar hace un momento, cuando formulé esta pregunta, no se habían terminado de contar todos los votos. También nos menciona que habrá una segunda vuelta en Georgia el 6 de diciembre. El balance que nos da es el siguiente: no será un triunfo de la ola republicana como se tenía pensado, de que los republicanos iban a arrasar y se iban a quedar con todo el Congreso. En la Cámara Baja no hay claros ganadores. Biden tendrá muchos problemas con los presupuestos anuales si los republicanos se quedan con el control de la Cámara Baja. Así también con los tratados comerciales, atribuciones que son exclusivas de la Cámara de Representantes. Se detendrá el flujo de dinero para el apoyo a Ucrania. Donald Trump, tuvo algunos triunfos, como el que su ex vocera ganó la gobernatura de Arkansas. Eso es muy, muy interesante. Y bueno, también esto que nos mencionó me parece clave. Los jóvenes estadounidenses fueron los ganadores, ya que hubo una gran participación de estos y votaron a favor de una agenda más incluyente con respecto a las minorías. Es decir, para ellos es más importante los derechos humanos, el aborto, la democracia por encima de lo económico. Eso es muy interesante. Y por último, y esto también es un dato muy revelador, Ron DeSantis, gobernador de Florida, será el probable candidato a la presidencia por parte de los republicanos para el 2024. A pesar de que es un político xenófobo y nacionalista, pero también, como usted nos lo acaba de mencionar, es un político tradicional y es más estable y confiable para los republicanos que lo que representaba Donald Trump en su momento. Entonces, pues bueno, aquí comienzan a perfilarse algunos personajes para la presidencia en el 2024. Y aquí quiero dejar ya esta entrevista al doctor Tomás Milton Muñoz. Quiero agradecerle nuevamente por haber aceptado esta invitación y esperamos tenerlo pronto de vuelta platicando y analizando temas de América del Norte, de migración y otros temas que usted maneja de forma excelente. Nuevamente, doctor, muchas gracias por haber estado aquí. Y también agradezco a nuestro público que nos haya acompañado durante todo este programa. Me despido de ustedes, no sin antes mencionarles que si nos están escuchando a través de redes sociales, no olviden seguirnos en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate. Ahí síganos, regálenos un like, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. Y en Spotify también, ahí pueden ponerlos de sus favoritos y Spotify les avisará cada vez que subamos un episodio nuevo, que regularmente son los lunes a las 8 de la noche, que son los lunes de Construyendo el Debate. También nos pueden seguir a través de Facebook en nuestra página, que es Construyendo el Debate, y en Instagram como Construyendo_el Debate. Este podcast fue producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, su servidor, Carlos Correa Escajarillo. Asistentes de producción, Jessica Martínez Barrios y Mariel Cabello, que nos apoyó en la redacción de la cápsula introductoria. También en la producción de dicha cápsula estuvo Arturo Pérez Zárate y Brandon Rodríguez. Diseño de imagen, Ángela Alemán. Se despide de ustedes Carlos Correa Escajarillo. Que tengan una excelente noche. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política. Estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales.
Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.